Necesito hablar de muchísimas cosas. Voy a hablar de todo. Voy a hablar del video que se me ha hecho viral. Voy a hablar de los cubanos que reprochan todo lo que se hace. Voy a hablar a los españoles o a cualquier persona fuera de ser cubano que hablan de la situación de Cuba o que no conocen la situación de Cuba. Voy a hablar de la verdad de lo que se vive en mi país porque necesito expresarme, necesito comentar todas las cosas que suceden. El día de hoy es un video importante, es un video para desahogarme, es un video para informar, es un video para debatir de la situación de Cuba y todo lo que gira alrededor de ella. Hoy, en mi espacio seguro, quiero hablar de mi país, Cuba. Buenos días, mi gente. Aquí estoy una vez más en este rincón de mi habitación, esta vez para hablar de un tema bastante serio. No solo para hablar, sino yo creo que para desahogarme, para hablar de este tema. Este es mi espacio seguro. YouTube siempre ha sido mi lugar donde desahogarme, donde conversar, donde está la gente que de verdad me sigue hace mucho tiempo, que de verdad me quiere, aunque bueno, siempre llega algún que otro imbécil, por decirlo de alguna forma. Y bueno, necesito hablar obviamente de mi país, de lo que está sucediendo. He visto que por primera vez, yo creo que en mucho tiempo se está hablando en las noticias de aquí de España, de Cuba. Hace 2 días hice un video para las redes sociales, para Instagram, TikTok y demás. Ese video obviamente se ha hecho viral. Quiero hablar también del tipo de comentario que llegas cuando haces estas publicaciones así, cómo me siento yo cuando hago estas publicaciones así. Quiero hablar de tantas cosas que vaya muela que vamos a dar, porque siempre también está el que ¡ay, qué muela has dado! No veas mi video. Si no estás preparado para escuchar hablar de Cuba, para escuchar una muela a una cubana desahogándose acerca de su país, ni siquiera veas el video, no te tomes el tiempo. Ya te lo estoy advirtiendo desde ahora porque son mis redes sociales, es mi canal de YouTube, es mi sentir y necesito y quiero hacerlo. No solo para informar, sino para yo soltar lo que está pasando. Para nadie es un secreto que la situación en Cuba está cada vez peor, que no es una cosa de ahora. Cuba siempre ha estado mal, señores. Cuba siempre no ha estado bien del todo, precisamente porque tiene un sistema fallido, que no funciona, que no escucha al pueblo, que no responde por el pueblo. Por algo yo emigré, por algo los cubanos emigran desde hace 60 años. O sea que esto no es una novedad, pero ya la situación está a un punto triste, desgarrador, que yo no sé a dónde va a parar, yo no sé qué va a traer como consecuencias, o bueno, las imagino, pero no las quiero decir porque no lo sé, porque hay que esperar tiempo al tiempo a ver qué sucede. Tengo tanto que decir que no sé ni por dónde empezar. A ver, lo que se está hablando en las noticias de España acerca de Cuba es principalmente de la situación del petróleo, ¿vale? Porque ahora acaban de salir unas noticias nuevas relacionadas con que no pueden ir más vuelos a Cuba porque no hay gasolina en Cuba para abastecer a esos aviones para que regresen luego aquí a España, por ejemplo, o a sus lugares de destino. Y eso es principalmente de lo que se está hablando aquí en España o en muchos lugares. Muchos suelen culpar a Estados Unidos. La dictadura cubana siempre desde que tengo uso de razón ha culpado de todo a Estados Unidos. Es lo que nos enseñan. Que Estados Unidos tiene un bloqueo económico, que Estados Unidos siempre está atentando, que el que habla mal de Cuba o de la revolución cubana está pagado por el imperialismo yanqui. Yo crecí escuchando eso, lo creí, repetí muchas de esas consignas cuando estaba en la escuela. Pero hay que informarse, hay que saber de lo que se habla. Yo no culpo a aquellos españoles. Hablo de españoles principalmente porque son mi mayor comunidad fuera de cubanos son españoles. Pero bueno, cualquier nacionalidad de los que me siguen, a veces repiten eso, ¿no? Que Estados Unidos, que tiene un bloqueo, que por culpa de Estados Unidos Cuba no avanza. Y es normal. Es lo que la dictadura ha vendido a las noticias, es lo que cuenta, es lo que dice. Y es normal que eso sea lo que ustedes crean y lo que ustedes repitan. Pero no es así. La culpa de todo lo tiene ese gobierno que no ha sabido gestionar absolutamente nada. Que de verdad yo no sé qué hace con todas las ayudas que el mundo envía a Cuba desde tiempos de antaño, cuando ha habido catástrofes naturales, cuando ha habido crisis económicas, siempre el mundo, gente, no sé decir qué países ahora, principalmente Rusia, China, México, quien sea, España en su momento también lo ha hecho, ha enviado ayudas a Cuba de comida, de lo que sea. Y yo no sé a dónde llegan esas ayudas, pero al pueblo no llegan. Ahora con esta situación del petróleo, no es menos cierto que Trump ha cerrado todas las puertas
a la dictadura cubana. Y esto es necesario, por mucho que me duela. Mi familia está en Cuba. Ojo, y ahora voy a hablar de la otra parte, porque nada es blanco ni negro. Hay una gran tonalidades de colores de por medio y yo no soy tajante. Salí de Cuba y era demasiado tajante con todo. Odio esto, odio lo otro, no quiero creer en más nada, esto es así. Y cuando creces, maduras, te informas, hablas con gente de izquierdas, de derecha, comunistas, no comunistas, de lo que opinan de Cuba, de lo que opinan de España, tú te vas empapando de cierta información y creas tu propia opinión. Y yo creo hoy en día que mi opinión no es tajante ni es de un lado ni del otro. Hay que saber escuchar, porque no se puede hacer lo que nos enseñaron, que es que esto es así porque lo digo yo, no funciona así. Y esto principalmente es para los cubanos, no funciona así. Pero bueno, Trump, lo que está haciendo Trump, yo creo que es una medida tajante pero necesaria, porque hay que pararle los pies al gobierno cubano si se le sigue ayudando, si se le sigue apoyando. Yo no sé a dónde va a parar, nunca va a terminar esa dictadura, pero por el otro lado están la gente y el pueblo cubano, que son los que están sufriendo realmente todas las consecuencias, porque Díaz-Canel y toda su élite, estoy seguramente que están viendo la televisión, tienen electricidad, comida, corriente, petróleo, gasolina, todo lo que necesiten, estoy segura que la tienen, no sé qué tanto les afecta. Mi familia, por ejemplo, que depende de la gasolina para trabajar y hacer dinero, porque trabajan con eso, con un carro de taxi, o sea, moviéndose y tal, o sea que el petróleo, la gasolina, es lo que da dinero para malamente salir adelante en mi familia en Cuba. O sea, que la situación es crítica. En mi familia, pero no solo en mi familia, en la de muchos cubanos que dependen del petróleo o de la gasolina para trabajar, para buscar el poco dinero que se encuentra. Y no solamente los que trabajan, imagínense, el país entero está parado a raíz de esto. Porque no hay transporte público, porque las personas no se pueden mover, porque ahora tienen que pagar el triple quizás de lo que pagaban por un taxi para moverse de un sitio a otro. O sea, toda la población cubana está afectada con esta situación. Ya no te digo el tema de la corriente, que cada vez son más y más horas de apagón. Perdón, mi mamá. Y bueno, estaba atendiendo el mensaje de mi mamá y ya yo perdí el hilo. Pero bueno, básicamente eso, Cuba está hundida en una situación, y cuando digo Cuba, obviamente hablo del pueblo cubano. Está hundida en una situación miserable. Yo no sé, no hay absolutamente nada para vivir con dignidad. Y ahora la última que ha sucedido, de lo cual tengo que hablar también, es que han cogido presos a dos muchachos que admiro, que sigo en redes sociales, que los aplaudo por su valentía, por su coraje, por sus conocimientos, por su inteligencia, por su todo, que publican videos en su página en todas sus redes sociales. Yo lo seguía principalmente por Instagram, que se llama El Cuartico. Yo les voy a dejar aquí el Instagram, por si ustedes quieren informarse más, que vayan a su Instagram y vean el tipo de video que publican. Hablaban directamente al pueblo cubano, abriéndole los ojos, haciéndole ver cómo funcionan las cosas, cómo no deberíamos vivir, señalando con verdades a la dictadura cubana. Y bueno, llevan un tiempo publicando vídeos, se hacen viral, obviamente, porque ellos están hablando por todo un pueblo, o sea, no hablan por ellos nada más. Ellos estaban siendo una voz importante para el pueblo cubano. Estos muchachos se llaman Camil y Ernesto Medina, si no me equivoco con el nombre. Y de buenas a primeras, ellos hace 4 días publicaron un vídeo en las historias, como que grabaron así disimuladamente, que la seguridad del Estado fue a su casa con una supuesta orden, un papel que enseñaron así a lo lejos, de que sí, que ellos tenían derecho y permiso de entrar a su casa. El chico publicó eso en las historias y gracias a eso pues se sabe que los cogieron presos, porque después de eso no se ha sabido absolutamente más nada de ellos. Ya han pasado más de 72 horas, los cálculos no me fallan, cuando ustedes vean este video habrán pasado quizás algunas horas más, porque no sé si voy a publicar esto hoy mismo. Me ha llenado de tanta rabia saber eso, porque, a ver, no es la primera vez que lo hacen. Cuba está llenísimo de presos políticos y voy a hacer una acotación aquí para explicar qué son los presos políticos en Cuba. Son jóvenes cubanos, no jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes cubanos que simplemente se han expresado en voz de pedir la libertad, en voz de expresar cómo se siente, que no tienen electricidad, que no tienen comida, que no viven humilde, que no viven bien, o en contra de la dictadura cubana, y que simplemente por hablar se los han llevado presos. O sea, no es que son personas vandalistas, no le han hecho daño físico a nadie, no son unos delincuentes. Esos son los presos políticos en Cuba. O sea, las cárceles de Cuba, que a saber cómo son por dentro, deplorables, no sé si la palabra es así, los torturan,
porque alguno que otro que pudo salir cuando las huelgas o las manifestaciones generales que se hicieron el 11 de julio de 2021, alguno que otro que soltaron, han podido expresarse de cómo es de miserable estar preso como preso político en Cuba, cómo te torturan psicológicamente, físicamente, como pueden. Y las cárceles de Cuba están llenas de presos políticos. No hay delincuentes presos, no hay violadores presos, no hay asesinos presos, no hay ladrones presos. Los presos en Cuba son presos políticos. Y eso me da tanto asco, tanta tristeza, tanto dolor. O sea, yo estoy hablando aquí súper calmada porque llevo 2 días a full de estresada. Con mi pareja principalmente es con quien me desahogo. Incluso me senté ayer en YouTube, aquí en una cámara, a sentarme a hablar para YouTube, pero estaba muy estresada, no me expreso bien así. Y me da dolor conmigo misma escucharme tan eufórica. Es que las palabras no coordinan cuando hablas con rabia y con dolor, pero es que no hay otra forma de hablar de Cuba que no sea así. Les voy a enseñar ahora el video que yo publiqué en las redes sociales. No, coño, pero no empujen, que los 11 millones cabemos en el cuartico. Yo hace casi más de un año que me prometí que más nunca haría videos como este. Y no por miedo, porque la rabia y el odio me hacían no tenerlo, sino por muchísima gente que desgraciadamente son cubanos, que me señalaban por hablar fuera de Cuba. Cuando estaba dentro de Cuba me señalaban porque decían que lo hacía por vista. Si decías, porque decías; si no decías, porque no decías. Y un día me cansé. Pero esta vez siento dentro de mí que tengo que poner un granito de arena, porque hoy son el cuartico, ayer fueron otros miles de presos políticos y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Yo emigré como otros millones de cubanos y obviamente siempre hay una pregunta que se repite: ¿eres de Cuba? Y me duele tanto responder, no es por falta de orgullo, porque eso me sobra, sino porque detrás de decir sí, soy de Cuba, viene toda una conversación incómoda, dolorosa y que nadie logra entender. Sí, nací en un país donde los jóvenes que hablan con inteligencia, sabiduría, con base, con respeto, con educación, con honestidad, lo buscan en su casa y los llevan presos. Sí, así porque sí, no le buscas otra explicación. Y mientras tanto los verdaderos delincuentes están en la calle. Nací ahí, en un país donde el mayor sueño colectivo es huir, porque a veces no queda de otra. Huir para convertirte en emigrante. Vengo de un país donde mi título universitario no vale de nada, donde no hay transporte, no hay petróleo, no hay electricidad, no hay comida, no hay seguridad, no hay sueños y no hay libertad. Un día yo tiré la toalla, pero hoy, viendo a jóvenes tan valientes, necesito ayudar y alzar la voz también, porque hay otros muchos que no sueñan con huir. Hay otros muchos que quieren construir sus sueños dentro de su patria, que es como debe ser. Vale, obviamente ese video, bueno, ya va por 347.000 visualizaciones. Madre mía, la cantidad de personas que llegan cuando haces un video así tan fuerte, tan directo. Obviamente muchos cubanos se sienten representados, muchos cubanos lo están compartiendo y no soy la única que está haciendo videos así. Todos los cubanos que conozco de cerca, o sea, de creadores de contenido, Cristo Criollo, San Memero, El Máquina, muchísima gente está hablando de la situación de Cuba, está hablando en este fondo, que es donde graba el cuartico con esa pizarra y tal. Están habiendo muchos videos de ese estilo en apoyo a pedir y exigir la libertad de los muchachos. O sea, no soy la única. Todos los videos que se están haciendo, de verdad que los aplaudo, sobre todo esos jóvenes que lo están haciendo desde dentro de Cuba como pueden, expresándose de la forma que pueden, de la forma creativamente también que pueden para exigir lo que todos queremos exigir. Porque no son ellos nada más, son muchísimos presos políticos, pero esta vez tocaron a unos jóvenes que estábamos admirando y que admiramos muchísimo. Han pasado más de 72 horas y el Estado no responde, la dictadura no responde, nadie sale, ni porque hay una ola de gente exigiendo la libertad de ellos, nadie sale a dar ninguna explicación, no hay ningún motivo ni ninguna razón coherente para tenerlos presos. Yo de verdad estoy insultada. Otra cosa por la que yo me empecé a molestar ayer en las historias y empecé a hablar es por aquellos cubanos. Es que es verdad que el cubano se tira tanta mierda al propio cubano, tío. Yo creo que esto no sucede en Cuba nada más, pero es que lo de Cuba es tan triste, es tan triste. Ves a un cubano prosperar dentro de Cuba, lo aplastan, porque tú no puedes prosperar dentro de Cuba. Ven a un cubano prosperar fuera de Cuba, lo aplastan, porque tú no sé qué, porque lo lograste fuera de Cuba. Ven a un cubano hablar de la situación de Cuba y lo aplastan, porque te estás aprovechando de Cuba o porque estás hablando porque estás fuera de Cuba. Ven a es todo, criticarlo
Todo. Si todos los cubanos nos uniéramos, caballeros, la cantidad de cosas que lograríamos, porque todos tenemos dolor por la dictadura, pero es que nos aplastamos los unos a los otros y así no se llega a ningún lado. A mí eso me da una rabia. En su momento dejé de hablar de Cuba porque estas mismas cosas me ahogaron. Me ahogaron tanto que aquí, se los digo, yo tuve que ir a terapia para superar toda la mierda rodeada de Cuba, porque soy cubana, porque todo lo que pasa en Cuba me afecta, porque yo quería levantar la voz, me molestaba por todo, quería hacer 10.000 videos hablando de todo y mi paz mental quedó anulada. Y un día llegué a un tope de crisis existencial que dije, no puedo seguir así. Yo no voy a quedar en silencio, yo siempre voy a compartir todo lo que pasa en Cuba. Ustedes lo saben aquí, que en videos de YouTube que son de mi día a día, de pronto en una parte hablo de lo que está pasando en Cuba. En mis redes sociales todo lo comparto. Los que están aquí muchas veces no están en Instagram, los que están en Instagram muchas veces no están aquí. La gente a veces no sabe si uno habla o deja de hablar. Pero en mis historias de Instagram, por ejemplo, en mi TikTok, siempre estoy hablando de todo lo que está pasando en Cuba. O por lo menos de lo que puedo, actualizando de lo que puedo, porque siento que mi pequeña comunidad es una herramienta que yo tengo para comunicar y llegar a un poquito más de gente que sepan la verdad de la situación de Cuba. Pero no soy una heroína, ni yo ni ningún influencer cubano. A veces se nos exige cosas y yo creo que también tenemos el deber muchas veces de hacerlo, pero hay veces que si estoy subiendo videos o publicidad de ciertas empresas, agencias, lo que sea, porque es mi trabajo, porque vivo de esto, porque por esto como, se te exige que si no hables de esto, habla de aquello. Cuando acá hablas de aquello, te reprochan porque no dijiste tal cosa específica que ellos querían que tú dijeras. Y es de verdad agobiante. Y lo más gracioso es que son personas que están fuera de Cuba, que tienen internet, que tienen un teléfono por el cual comentan y que tienen voz, que perfectamente pudieran coger su teléfono, grabar un video y decir algo acerca de Cuba, acerca de la situación de Cuba, acerca de por qué emigraron y decir la verdad. A veces no hay que tener miles de seguidores para tener voz, para hablar, para llegar a más gente. De hecho, esas son las voces que más valen. Esas son las voces que para mí más valen. También está otra parte que vienen a decirte que publicas porque estás fuera de Cuba y son gente que no me conocen. Yo llevo haciendo videos en redes sociales, principalmente en YouTube, desde 2018. Yo estoy segura que muchos de ustedes, de los que me siguen desde hace años, o aquellos a lo mejor que me seguían desde hace años, dejaron de verme porque mi vida cambió y llegaron gente nueva. Yo en Cuba hablaba de mi realidad en Cuba, siendo profesora en Cuba, de todas las mierdas que tenía que vivir, de todos los apagones que tuve que vivir, de todas las miserias y para comprar comida que tenía que vivir. Todo me desahogué, de todo hablaba. A mí la seguridad del Estado también me fue a buscar a mi casa. Yo tuve que dejar mi trabajo del Estado por la misma situación. La gente habla sin conocerte. Yo hablaba de mi verdad en Cuba, estando en Cuba. Y fuera de Cuba también lo hablo. Pero la cosa es hablar, es señalarte, es exigirte lo que ninguno de ellos hace. Y ahora voy a hablar para aquellos que no son cubanos. Por ejemplo, mis españoles queridos, que muchas veces, por ejemplo, yo me pongo a hablar físicamente, ¿no? Con personas que como me preguntan si soy cubana, pues empieza una conversación de Cuba, que es exactamente lo que yo decía en el video que subí en Instagram. Y salen muchos debates, ¿no? Muchas veces los españoles te preguntan, pero ¿y por qué el pueblo no se tira a la calle, no se manifiesta, exijan sus derechos? Yo entiendo que ustedes piensen así, o sea, yo también si hubiese vivido en un país democrático, si no hubiese vivido en una dictadura, si no hubiese sido adoctrinada desde que tienes uso de razón, quizás me preguntaría lo mismo. Y yo no los culpo, ustedes piensan desde su realidad, se piensa cómo se vive y no saben lo que sucede en Cuba. En Cuba hay una dictadura militar. En Cuba los niños son adoctrinados desde que tienen 5 años, repitiendo consignas de la Revolución Cubana, de Viva Fidel, Fidel era nuestro Dios. Las personas que simplemente por expresarse educadamente van presas y las desaparecen, como ya pueden ver. En manifestaciones generales que se hicieron el 11 de julio de 2021, la policía salió con palos a darle palo a la gente. Desaparecieron miles de jóvenes, miles de presos políticos que metieron presos desde 2021 y que a día de hoy no se sabe nada de ellos. A muchos los exiliaron. Vete de Cuba, o te vas de Cuba o te vas de Cuba. A mí me extraña a veces cuando españoles preguntan, porque aquí también se vivió una dictadura. No era una dictadura comunista, pero dictadura al fin de ultraderecha o de ultraizquierda. Son malas y yo a veces yo pienso que no son ni de izquierda ni de derecha, son dictaduras que quieren imponer lo que piensa el líder de esa dictadura y ya está. Aquí también se vive en una dictadura y aquí nadie se podía manifestar, aquí nadie se podía expresar porque saben que los mataban, los fusilaban. Entonces a veces me extraña que me pregunten eso, pero bueno, también lo entiendo y se los explico. No es posible, no es viable. Las personas que estando en Cuba se expresan, hablan de la realidad de Cuba, dicen cómo se sienten, o como estos muchachos del Cuartico,
que hablan tan coherentemente de una verdad tan cruda, los desaparecen. Corren el riesgo todo el tiempo de que le toquen la puerta de su casa y más nunca nadie los vea, más nunca ven la luz del día. ¿Saben? Es así. Por eso es que yo jamás le exigiría a nadie de Cuba que hable, que se tire para la calle, que diga, que no diga, porque entiendo el miedo que tienen, porque yo también lo tenía. Incluso hablando, incluso subiendo videos en internet que se me hacían virales, yo también lo tenía. Me moría de terror de que mi madre más nunca me viera. Estamos pasando en una situación de Cuba terrible. Yo también soy honesta, yo sé que el pueblo es el único que puede parar todo eso. No tenemos fusiles, por lo tanto no nos podemos defender de una forma militar. Cuando salen todos los militares de Cuba con sus pistolas, con sus palos, con sus cosas, el cubano no se puede defender porque no tiene las herramientas para hacerlo. Por eso es que muchos cubanos piden también que Estados Unidos intervengan y no nos importa muchas veces hacernos como un estado más o una propiedad más de Estados Unidos o de España. Yo siempre he dicho, ojalá Cuba no hubiese dejado de ser española, porque para ser lo que es ahora, a mí me da igual si éramos independientes, no éramos independientes nunca hemos sido, siempre hemos pertenecido a alguien. Los cubanos estamos acostumbrados a ser unos títeres, a que nos guíen de aquí para allá, de allá para acá, y a veces no sabemos ser otra cosa. Y por eso siempre buscamos como un líder opositor que nos guíe, que tampoco es lo que es. Pero hay algo de lo que estoy orgullosa, y esto también lo quiero decir en este video, es que los cubanos nos hemos destapado los ojos, caballeros, y ustedes eso no lo verán como un paso, pero el simple hecho de yo haberme destapado los ojos, ver la realidad de Cuba, que lo hice en 2018 cuando me gradué, cuando empezó el internet, nosotros estábamos presos sin saber qué pasaba en el mundo, si lo que nosotros vivíamos era normal o no. Con el internet fue que yo empecé a ver videos, información, cosas que a mí la cabeza me quiso explotar. Tú sabes qué es darte cuenta de que has vivido engañado toda tu vida, que has repetido consignas que nada que ver contigo, que tuve un título universitario pero a costa de ir a manifestaciones, de pertenecer a organizaciones comunistas, de hacer 10.000 cosas que nada que ver con mi carrera. Y muchos jóvenes empezamos a abrir los ojos cuando empezó el internet en Cuba, y hoy, varios años después, los jóvenes ya no creen en nada, ya los jóvenes no estudian. Muchos, no voy a decir que todos, pero la mayoría no estudian porque saben que no logran nada. Ya nadie cree en Fidel, ni en ningún Castro, ni en nada. Muchos ya no tienen miedo de expresar la verdad y de cómo se sienten porque están hasta aquí, estamos ahogados. Y cuando estás ahogado llegas a un límite que ya no tienes nada que perder, y ya los cubanos están llegando a su punto, y es muy triste que la situación, la miseria tenga que llegar a ahogarlos y que estas cosas pasen, y es muy fácil hablar desde aquí, con corriente, con comida, con mi barriga llena, con mi tranquilidad, con mi libertad, que yo me luché y que tuve que alejarme de mi familia y que tuve que hacer 10.002 cosas para poder llegar aquí, que me estafaron también porque yo quería emigrar a otro lado y no pude. Pero incluso así es muy fácil hablar desde aquí, decir estas cosas, pero bueno, ya está, ya perdí el hilo, ya no sé qué decir. Creo que ha sido como un revoltillo de información. He hablado de todas las cosas que creo, que ni es blanco ni es negro, o sea, todo tiene un montón de matices. Mi Cuba está muy mal, mi gente está muy mal y yo no sé a dónde vamos a llegar. A mí la preocupación me tiene mal, obviamente por mi familia, pero no solo por mi familia, por mis amigos, por la gente que conozco, por los que no conozco, por los que están en la miseria, que ni siquiera tienen internet para decir estoy bien, por todos los presos que están en las cárceles de Cuba, por todos los que hemos emigrado, que también sufrimos, por los que se han muerto y no han visto su Cuba libre, por los que están por nacer, por esos hijos de cubanos que han nacido fuera, por todos. Me duele por todos, pido por todos y ojalá un día yo pueda ver una Cuba libre. Yo soy sincera también, ya que me estoy sincerando aquí, yo soy sincera también y yo no tengo ninguna esperanza de eso, porque muchas veces me he ilusionado, porque yo siento que esa gente no van a mirar nunca por el pueblo cubano. Pero nada, ya no tengo mucho más que decir. Por favor, dejen sus comentarios, obviamente, dejen su opinión, dejen su punto de vista desde el respeto, desde la empatía. A todo el que venga a ofender, a imponer, los voy a bloquear. Yo lo siento, pero soy así de tajante, porque enseguida vienen a responderle a alguien que comentó una cosa y se lo comen. No, desde el respeto, desde la empatía, deja tu comentario, deja tu opinión, deja lo que piensas, que todas son bienvenidas. Y viva Cuba libre.